Bien, iniciamos la grabación del lunes 26 de abril. La primera parte de la clase, quiero que me cuenten cómo les ha ido, si todos han podido instalar el software y probar el trabajo práctico número 2, que era una prueba, y si han podido avanzar con el trabajo práctico, la parte de trabajo práctico número 3. ¿Me cuentan? Yo pude hacer el 3, Javier. En la parte del final en Córdoba no hice todo lo que habíamos hecho de marcar los departamentos y todo eso bastante más complejo que habíamos hecho al final, que lo habías marcado como polígono y demás. Eso no lo hice, pero lo básico que pedía el TP sí, y anduvo bien, como que siguiendo los pasos, no sé, pude hacerlo. Bien, bien. ¿Quién más? Yo hice sin problema todo lo que pedía el trabajo práctico 3, pero por algún motivo que yo creo que no es un gran error, sino de esas pequeñas cosas que del software que debo haber marcado mal, cuando pongo en la simbología de las provincias y lo modifico, digamos, me marca como todo el borde de la Argentina, pero no me marca los límites de las provincias, pero no con el grosor que yo le pongo, no sé si se entiende. Por ejemplo, yo modifico el grosor en 4 puntos en color verde y me lo marca en el exterior, pero no como el límite interior del país. Y la verdad que, no sé, lo probé un rato, jugué, digamos, con la configuración, pero no lo pude cambiar, no sé qué será. Ahí lo que tendrías que ver si la capa activa que tenés es la capa país o la capa departamento. Sí, Y cuando digo capa activa me refiero en el panel de capas, sí. la capa que está subrayada es la activa. A veces la capa que estás mirando por ahí es una capa de la República Argentina y es el contorno de todo el país. Entonces solamente te parece el grosor de eso. Si la capa activa es, no sé, la capa provincias, van a estar todas las provincias de la Argentina y ahí se van a resaltar. O la capa departamento va a ser cada uno de los departamentos que tiene el país. Puede ser algo Ah, en ese claro, sentido. ahora cuando saco la de departamento, sí me está marcando las provincias. Pero ¿y cómo hago para que me marque, o sea, para poder ver las provincias y los departamentos? ¿O no se puede? Bueno, sí, eso va a depender de las capas que tenés prendidas. Si tenés la Sí. capa, una capa de provincias, va a poder resaltarlo. Si tenés capa de departamento, está de todo el país los departamentos. Es una cuestión de entrar a simbología y ver cómo seleccionas esa parte. Tenés que manipular ahí las opciones. Bueno. ¿Alguien más pudo avanzar con el práctico de simbología, etiquetado, impresión? Yo también, profe, avancé bastante. Le Hola estaba Javier, ¿me dando escuchás? le estaba dando las últimas miradas antes de entregarlo porque como que no sé si se me pasa algo, el tema de los puntitos, la simbología, así que, pero creo que ya estaría. Gabriel, Sí, vos querías decir algo, vi que lo subiste, vos subiste el mapa de Córdoba y el de República Argentina, veo, el campus. hola. ¿Sí, me escuchás? Yo te escucho, estoy con algún problema, se ve, pero te escucho bien. No sé vos. Bien, sí, ahora te escucho. Yo vi que había subido Gabriel el mapa de Córdoba y el de la República Argentina. Sí, estuve haciéndolo. Eh, y bueno,
se me presentaron algunos inconvenientes, como ser, por ejemplo, en el área, cuando estoy trabajando, digamos, haciendo las modificaciones, cambiando algunos atributos, ¿no es cierto? Cuando me paro en la capa y hago clic derecho para ver la punto a voz, yo veía tu video, por ejemplo, a vos se te abre todo una gran base de datos. A mí solamente se me abría una ventana con el dato de ponerle localidad, un solo dato, digamos. No encontré forma de ver toda la base de datos tipo Excel, digamos, como te aparecía a vos. Yo hacía todos los pasos, digamos, clic derecho sobre la capa que estuviera y no me aparecía la tabla de datos. ¿Te acordás, Gabriel? Hombre, ¿Te acordás, Gabriel, en qué capa era ese problema? sí, en la capa de gobiernos locales. Me vienen a saludar ahora. En la capa gobiernos locales. Sí, sí. Bien, bueno. Después vamos a revisarla, a ver cuál puede ser el problemita. Están bien los mapas que cargaste. Están bien, están completos. Están bien armados. Está bueno. También Juliana también presentó, no sé si está. Ah, tenía algún problema, dijo recién, me parece, en el grupo, ¿no? Le estaban instalando la computadora, dice. Bueno, después se sumará. Juliana creo que es la que... Sí, se lo estaban instalando. Bien, ¿alguien más que quiera comentar si puedo avanzar con el práctico de simbología, etiquetado y demás? Yo justo estoy sin computadora esta semana, o sea, lo que hice fue lo que pude hacer en la clase nomás y no pude avanzar más que eso porque estoy sin compu, pero yo esta semana lo voy a tener de vuelta. Bien, 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 bien. Profe, hola compañeros, ¿cómo están? Luciana, ¿qué tal? Yo también pude avanzar muy poco, pero bueno, ya por suerte tengo el programa y empecé a hacer las primeras actividades que no había podido hacer las semanas pasadas, pero todavía no avancé tanto, así que ni bien tenga las tareas que tengo que me faltan, las voy a subir. Bien. ¿Alguien más? Le estoy consultando cómo han avanzado con el práctico de simbología, etiquetado. Profe, Sí, sí, Fernando. ¿qué tal? Hernán, ¿cómo estás? Bien, Profe, yo puedo avanzar hasta la parte de composición de la página. sí, Al momento de tener que acomodar el mapa a la hoja 2 vertical, es que es como que no logro hacer que entre toda la imagen. Constantemente se me corta. bien. Cuando vos Eso, hasta ahí llegué, ingresás, digamos. que Sí, podés cambiar el tamaño de hoja, ¿no es cierto? Podés poner una hoja de sí. A2, A3 sin problemas. Hasta ahí todo bien. De hecho, después para ponerle la escala 5 millones no hay ningún problema. Ajá. ¿Y se te corta un Pero es como pedacito que no, del mapa? exactamente, sí. Sí, ponele, qué sé yo, Tierra del Fuego. Y yo intento correrlo, o sea, ampliar la imagen y ajustarla a la hoja 2 y eso, así todo no logro que siga entrando, es como que siempre me queda un pedacito afuera. Bien, bueno. Seguramente cuando vos, viste que uno tiene la hoja, uno hace el recuadro para visualizar
Y cuando visualizan el panel a la derecha, vos ahí le podés cargar la escala. Uno en Sí. 10 millones, uno en 5 millones. Sí, Pues sí, eso sí, lo sí. podés hacer. Podés poner el valor ahí de 5 millones, poner Enter. Y Sí. cuando haces eso, no logra entrar toda la imagen. No, no. De hecho, la clase pasada también lo había intentado así mientras vos ibas explicando y me resulta raro porque vos habías hecho eso, así, tac, tac, la escala y se te colocaba así prácticamente automáticamente y a mí es como que siempre me queda cortado. Ahí le volví a poner la escala, viste que se cambia y Sí, vuelve, digamos, a cortarse. bien. Bueno, puede ser también que una vez que uno le carga la escala, hay que ir a una de las opciones que es la manito que te permite mover el mapa dentro del área gráfica, Sí, que es uno de los iconos. Tal vez con esa, si pudieras con esa ubicar el mapa, centrarlo, digamos, en el recuadro. sí, Una vez que lo centras, en general cambia un poquito la escala. En ajá, vez de ponerle en 5 millones, supongamos le ponen 4.978.000, tiene como ese defectito. sí. Volvés a cargar 5 millones y debería quedar, si es que en ese tamaño de hoja entra, creo que entraba, no recuerdo, era hoja A3 o A2 que trabajábamos. A2 vertical. Por lo menos eso ahí recordé en la guía, sale esa medida. Bueno, otra cosa que tenés que chequear entonces es en qué sistema de proyección tenés el gráfico. ¿Cuál es el EPSG que tenés? Ese es el 4326. Sí, es. 4326. Bueno. Sí. Bueno, vamos a tratar de ver si es, como vamos a hacer un ejercicio, a partir de ahora vamos a hacer un ejercicio de ir avanzando en un Zoom desde el Departamento General San Martín hasta fracciones urbanas y radios urbanos del propio departamento, como para trabajar con otra escala, ir ganando en escala, y algunas de las pautas que ya utilizamos en el práctico anterior las vamos a volver a utilizar. Inclusive vamos a volver a preparar un área gráfica. Y vamos a bajar alguna información también de algunas plataformas que son interesantes como para trabajar. Si les parece, como para seguir avanzando, como la mayoría ha podido desarrollar el práctico de simbología etiquetado, yo les voy a mostrar lo que se va a denominar, posiblemente ya se llame trabajo práctico número 4. Yo calculo que el documento lo estaré subiendo hoy. Es un práctico de cierta complejidad, porque avanzamos en bajar algo más de información de plataformas, a abrirlas en el Quantum GIS, procesarlas, y posiblemente demos como un puntapié de este práctico y lo volvamos a revisar en la semana próxima a ver hasta dónde han podido ir avanzando. ¿Sí? Un práctico largo. Yo les voy a presentar en pantalla. Bueno, es el trabajo práctico 4, es un trabajo que nosotros hace ya 2 años venimos procesando, que es un trabajo con datos del censo, y analizamos diferentes variables, pero me parece interesante un poquito ir cambiando la escala de lo que nosotros veníamos trabajando. Hasta ahora, ¿cómo trabajamos? Argentina, provincia de Córdoba, y algún nivel de departamentos de cada una de las provincias, haciendo foco en Córdoba. Bien. En este práctico lo que vamos a hacer es pasar de la escala del departamento General San Martín hacia las fracciones censales y radios censales. Y a partir de ahí llegar hasta la escala de poder visualizar algunas manzanas de la ciudad. Bueno, el objetivo de este práctico, yo ahora les voy a ir comentando un poco el paso a paso y voy a tratar de ir mostrando cómo lo pude armar dentro de Quantum GIS para que ustedes también hagan sus pruebas, a ver si lo pueden lograr. El objetivo es utilizar datos del censo 2010, el censo de hogares que hizo INDEC allá en 2010,
Este año tenemos la posibilidad, si la pandemia acompaña para fin de año, que se pueda verificar lo que sería, digamos, el censo 2020, que no se pudo hacer el año pasado y que sería fantástico que se pueda hacer. Como están las cosas, posiblemente pasemos a 2022 hasta tener el censo, que es, digamos, el dato oficial que tanto nos hace falta para cualquier investigación que querramos hacer en un territorio. La herramienta de hoy, de cierta complejidad, es interesante porque nos permitiría georreferenciar ciertos datos que están en planillas de una base de datos muy importante, que tiene un gran volumen de información del INDEC, pasarla a nuestros objetos gráficos, que serían los radios censales, y dentro de esos radios censales poder hacer una representación de un plano de una ciudad, como puede ser Villa María, Villanueva, la ciudad que ustedes quieran, donde me marque algún dato específico georreferenciado del censo, que puede ser necesidades básicas insatisfechas, condiciones materiales de la vivienda, etcétera, etcétera. Y con esos mapas temáticos que yo puedo preparar, puedo inferir que en tal radio censal tengo tal situación de vulnerabilidad. Y ese es un dato tomado de base de datos oficial, por eso es importante. Sería un excelente punto de partida si uno está haciendo un proceso de algún tipo de investigación sobre una localidad, porque el dato del censo es válido. En este caso es 2010, ya tiene 11 años. Pero si uno aprende la mecánica, después, cuando tengamos el censo, cuando se haga, si se hace este año o el año que viene, se podrían bajar esos datos y georreferenciarlos. ¿Se entiende el concepto de georreferenciar un dato? ¿Qué se les ocurre que estamos queriendo decir con eso? Yo estuve ahí leyendo el apunte cuando me trabé con Quantum Gis, bueno, seguí con el teórico, y hablaba de eso, de la georreferencia es un dato que suele ser alfanumérico, poder mostrarlo en el territorio y por lo tanto, o sea, dice que casi todos esos datos se pueden mostrar en el territorio y por lo tanto los podemos representar en un mapa. Muy bien. El dato espacial, ¿cuál es el formato que venimos trabajando? El datito espacial que yo veo gráficamente, ¿qué tipo de archivo es? ¿El shape? Correcto, shape. La base de datos, que es la que me da la tabla de atributos, ¿qué formato es? ¿Se acuerdan? ¿CBS no es? ¿Cómo? ¿CBS no es? DBF. Es la basecita de datos que cuando yo ingreso la entidad espacial que tiene, por ejemplo, estos polígonos que me marcan los departamentos, cuando yo le digo, bueno, mostrame la tabla de atributos, es decir, mostrame la base de datos, lo que hace es entrar a ese archivo DBF y me lo muestra. ¿Sí? Y después hay un tercer archivito, que es el que conecta el shape, que es el área, el dibujo, con la base de datos que se llama SHX. El SHX viene, ¿se acuerdan que vienen con los tres archivos, tienen el mismo nombre, lo que cambia es la extensión? Esa lógica la vamos a tener siempre. Entremos al INDEC y bajemos datos, entremos a IDECOR y bajemos datos, los profes le carguemos algunos shapes que tengamos, van a ir con esos tres archivitos de base mínima. ¿Sí? Que es lo que me permite que se conecte lo gráfico con lo alfanumérico. ¿Sí? Después lo alfanumérico podemos a esa tabla agregarle columnas. ¿Se acuerda que en la clase pasada agregamos una columnita y a esa columna le pusimos algún dato? Bueno, podemos mejorar esa base de datos porque algún dato está incompleta. ¿Sí? Bien.
Ahora voy a intentar de vuelta presentar y le voy a ir contando un poquito cómo vamos a ir avanzando en este práctico, que vamos a usar, por un lado, lo que sería la plataforma de Alfanumérico. INDEC para bajar información, y por otro lado, esa Base de información datos, descargarla e ir viéndola en QuantumGIS, ¿no? Que es el software que nos permite visualizar y manipular algo de información. Voy a presentar, tratar de presentar así, con una pantalla. ¿Lo ven ahí? ¿Están viendo? Sí, pero ahora se ve. Bien. Sí. Bien, bien, bien. Yo voy acá. Bien. Bueno, la intención de este práctico es que ustedes tengan un desarrollo a medida que vayan avanzando en su QuantumGIS y vayan preparando, en este práctico, vayan preparando un archivo de Word que vayan haciendo las capturas de pantalla del avance en el práctico. Eso ayuda de alguna manera a que ustedes vayan con esas capturas de pantalla mostrándome, como lo hago yo en el mismo práctico, cómo van avanzando. A veces, por H o por B, se nos puede cerrar el programa, se nos corta la luz, no lo podemos guardar, llegamos a un punto y nos trabamos. Bueno, lo importante para nosotros es que ustedes puedan hacer un proceso e intentar lograr el resultado final. Pero el proceso de ese aprendizaje también para nosotros es importante, por eso nos interesa esta idea de van a hacer un Word del trabajo práctico 4 con capturas de pantalla a medida que van avanzando. Bien, el primer dato que les doy es que van a ingresar a, yo les voy a poner acá en el chat, en este momento, les voy a poner datos estadísticos de Córdoba. Si pueden ingresar ahí en el chat, es una paginita que permite ingresar a datos para bajar cartografías, mapas y tablas de la Secretaría General de la Gobernación de la provincia de Córdoba, de la Dirección de Estadísticas y Censos. Ustedes van a ingresar ahí, si lo pueden ir haciendo conmigo, bienvenidos, si no yo se los voy mostrando en pantalla, no se preocupen, voy a volver a presentar. Profe, entonces vamos abriendo un nuevo proyecto en el QuantumGIS. Sí, sí, ya en un ratito vamos a entrar al QuantumGIS. Miren, ustedes ahí en pantalla van a buscar Departamento General San Martín, acá en conjunto de datos. Van a poner departamento. Cuando ustedes ponen Departamento General San Martín, les da alternativas, eligen el Departamento General San Martín, y en esta pantalla tienen un volumen de información muy interesante que incluye un mapa de la División Censal 2010. Los datos, si pican en el mapa, les va a dar todos los datos, los metadatos que tiene el mismo. Si van aquí a la derecha, donde dice descargar, van a poder descargar que es el Departamento General San Martín. Ustedes ven acá, lo que dice letra F sería fracción, y entonces tenemos al sur esta fracción, que es la línea verde que está aquí, ¿sí? Y adentro de esa línea verde están las distintas fracciones que se dan en ese sector. En muchos casos en nuestra provincia las fracciones son rurales porque tienen muy baja población, y cuando nos acercamos estoy haciendo un zoom allí, ahí se ve un poquito pixelado, pero cuando nos acercamos a áreas urbanas como Villa María y Villanueva, por ejemplo, las fracciones se van a dividir en radios que tienen una población determinada.
van a hacer una descarga de varios de estos recursos, tanto el Departamento General San Martín en su división censal, como las capas de departamento, estas están en formato zip, ustedes hacen el procedimiento de siempre. Van a descargar, la van a descargar, me aparece aquí abajo, dentro de esta carpeta está zipeado, lo ubico en mi carpeta de capas y descomprimo. Es decir, necesito que me queden descomprimidas todas las capas shape que voy a descargar. Esas capas shape yo las voy a tener cargadas. ¿Están viendo aquí en pantalla cómo están cargadas mis capas? Profe, se ve muy chiquitito, o yo no logro ver qué dice. A ver ahí. Ahí va. ¿Ahí va? Ay, espera que se me fue. Ahí. Bueno, yo voy descargando, entonces me voy a descargar la capa zipeada Departamento General San Martín, Depto-Poli 2010. Esto significa, son los departamentos en polígonos del año 2010. Hago lo mismo para la capa fracción poli, que serían las fracciones de polígonos 2010. Hago lo mismo para localidad censal, puntos 2010. Y hago lo mismo para radio poli. Todo eso, básicamente, me va a aparecer así cuando lo vaya cargando. Voy a apagar todo y voy a ir de a uno mostrándoles. ¿Están viendo en pantalla ahí mi Quantum GIS? Sí. Sí, profe. Bien, yo ahí tengo la primera capa, que es localidad censal point, que serían las localidades del departamento, que ahora lo voy a prender. Ese es el Departamento General San Martín, y ahí están las localidades. Para que yo las pueda ver así, tengo que hacer el procedimiento de simbología. Apenas cargo la capa, hago doble clic en el icono de los puntos, y dentro de simbología voy a elegir categorizado. ¿Se acuerdan que si voy con símbolo único, fíjense cómo quedan puntitos? Y acá, en las capas, no me da ninguna opción. Si yo allí, en símbolo, voy a categorizado, y en valor voy por nombre localidad, ahí me aparecen las localidades, van a aparecer todas en colores, fenómeno, y ahí aparecen. Despliego y me aparecen todas las localidades con un puntito de cada color. ¿Se acuerdan cómo haría para ver la tabla de atributos de esta capa, por ejemplo, la primera? Era botón derecho Sí. y decía tabla de atributos o algo así. Ahí está. Bien, perfecto. Esa es una opción. Botón derecho y voy a abrir tabla de atributos, que es esta opción. Y si no, arriba, abrir tabla de atributos, que es este icono arriba, que es un icono blanco y celeste. Esta es la información que me está dando la tabla. Recuerden, para ver la tabla, abajo a la derecha de la tabla tengo la opción de ver así, ciudad por ciudad, o ver el listado como si fuese una tabla Excel, ¿no es cierto? Bueno, y ahí me doy cuenta de lo que tiene. Latitud, longitud, coordenadas, en X y en Y. Tengo las dos versiones, tanto la de latitud y longitud, como la de coordenadas en metros. Esto es grados, minutos y segundos, estas dos, y estas son en metros, en X y en Y. Estas coordenadas están relacionadas al sistema que yo vaya a utilizar para visualizarlo, ¿sí? Yo ahora voy a estar visualizando en lo que son las coordenadas en metros, por lo cual voy a usar el sistema Gauss-Kruger, faja 4 de la Argentina.
que me va a permitir medir en metros lineales. ¿Sí? Voy a usar esta opción, pero también podría usar la otra opción, como la que usa el Google Earth, que me mide en grados, minutos y segundos, usa latitud y longitud. Bien, Hola, me da las hola, dos acá opciones. estoy. Hola, Hola, acá estoy. Pude conectarme. ¿qué hace Ricardo? Estaba presentándoles el práctico en la capa. Bien, 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 bien. Dentro de la tabla, además de esas 4 primeras columnas que me marcan las coordenadas, tengo el nombre de la localidad, la 5ª columna, tengo el nombre del municipio al que pertenece, Villa Nueva, Villa María, depende el segmento, el punto donde esté marcado. Después un número del código municipal, un código provincial, la provincia de Córdoba es el código 14 a nivel país, el departamento General San Martín es el 042, y después el nombre del departamento y un código de localidad. ¿Bien? Ese es el dato que tienen estos códigos. Voy a aprender lo que sería la capa fracción poli. La fracción poli es la capa de las fracciones que utiliza el censo para dividir, en este caso, al departamento General San Martín, en todas esas fracciones que son grandes en los tramos donde hay poca población, no tenemos grandes ciudades, y si yo voy haciendo un zoom aquí, para que lo vean, en el caso de Villa María y Villanueva, empieza a tener, esta es Villanueva, esta parte es Villanueva, una fracción para el área urbana y una fracción para la rural. En el caso de Villa María, como hay mayor cantidad de población, y esto termina siendo un instrumento para el censista y para armar la estructura del censo, se subdivide mucho más. Aparece la fracción 9, la fracción 6, la 7, la 11, la 8, en todo el tramo de perfil urbano donde tengo mayor población, y empiezan a quedar fracciones rurales en lo que van apareciendo en los bordes. Y si hago, ustedes fíjense que yo ahí prendí lo que sería la capa de radios censales. Entonces ya haciendo un zoom en esos radios censales, me aparecen cada uno de los radios que tienen etiquetado el número de ese radio. ¿Por qué etiqueté por eso? Bueno, porque me interesa que ustedes vean, ahí está muy chiquito el código, lo puse a propósito para que quede bien, pero eso sería el radio censal, es el máximo nivel de definición que se tiene en el censo, y tiene ese radio una población determinada que va variando con el tiempo. Seguramente cuando se dé el censo de este año o el año que viene, 10 años después, va a haber nuevos segmentos de radios censales, porque vamos a tener en muchos de estos bordes mayor cantidad de población y se van a volver a subdividir en mayor cantidad de polígonos para que esa población pueda ser censada por el equipo de censo de la provincia de Córdoba, que hace el recorrido y va casa por casa haciendo el censo. Está bien. Esta distribución, yo aquí la tengo pintada, pero sería, si ustedes se fijan, todo el departamento. Fíjense que cuando estamos en tramos rurales alrededor de las ciudades, los radios son mucho mayores, son mucho más grandes. A medida que me voy acercando y tengo mayor número de población en cada uno de esos segmentos, empiezan a achicarse para que aproximadamente todos tengan una población que va entre los 200 y 500 habitantes aproximadamente, ¿sí? Javier, ¿podés ponerle ahí la capa de parcelas que vi que tenés abajo para tener una idea de cuántas parcelas abarca Sí, cada dale. radio censal? Dale, ahí la ponemos. Ahí les comparto.
Bueno, ahí está cargando. Esta es una capa de IDECOR. Es una capa que no es una capa shape, sino es una capa que está descargada. IDECOR Parcel es el nombre que le pusimos. Y hay un dato para cargarla que es esta URL. Y el formato no es shape, yo no la puedo editar, la puedo visualizar en realidad. Es WFS. Tiene 1.848.000 parcelas. Porque en realidad, si me alejo un poquito, fíjense cómo va agregando parcelas, fíjense que tarda un tiempo en cargar los objetos, porque es de toda la provincia. ¿Sí? Pero, y tarda, fíjense, cada vez que hago un zoom, se toma su tiempo en cargar las capas. Les voy a pintar la capa de radios censales, porque ahora está transparente, por eso no la ven. Pero en simbología lo que voy a hacer es cargar un color. No sé si lo logran visualizar ahí. Esperen que voy a hacer un poquito Lo que te conviene, Javier, es dejarla sin color al radio y ponerle más grueso el borde. A ver ahí. Ahí, y poner más grueso el borde. Ahí está, ¿lo ven ahí? Lo pongo un poquito más grueso, porque no sé si se logra ver. Sí, sí, se ve perfecto. Está. Fíjense, hacemos lo de siempre. Ponemos activa al lado izquierdo la capa, botón derecho, y en simbología le damos mayor grosor a la línea. Y hay un numerito que está un poco chico, que lo voy a cambiar, que es el etiquetado. Voy etiquetado, y dentro del tamaño de esa letra le voy a poner una letra un poquito más generosa, para que ustedes puedan visualizar. ¿Por qué etiqueté con ese dato? Porque en la tabla de atributos yo elegí que etiquetara con la columna link, que es la columna de la derecha. Esta columna link, que en el práctico la van a ver bien detallada y explicada, tiene el código concatenado que define ese radio censal. El primer dato, voy a hacer un zoom un poquito, a ver si se ve un poquito más grande. El primer dato, por ejemplo, este radio censal es 14, que representa la provincia de Córdoba, 042, que representa el departamento, lo pueden ir siguiendo aquí abajo. 042, que representa al departamento, 09, que representa la fracción 09, y 22, que es el radio censal. Si miro alrededor de todos esos radios censales, en todos tengo el 09 de la fracción, en todos los que están alrededor, y lo que cambia son los últimos dos números que representan el radio censal. Esto es interesante porque me permite tener, fíjense, ese nivel de detalle de lo que serían los datos tanto de fracciones como de radios censales. En algunos casos, ese radio censal es de 9 manzanas, como este que estoy marcando acá. En otros es de 4, en otros es de 5, dependiendo del dato original de la cantidad de población que tenía ese radio. Si yo me voy alejando de la ciudad,
a medida que pierdo lotes, seguramente estoy perdiendo población, entonces el radio empieza a ser más grande. Fíjense acá, este es el hipódromo de Villa María, entonces acá tengo menos población, el radio es bastante más grande. Y así a medida que me voy de la ciudad, ¿no? A medida que me voy alejando de la ciudad, los radios son cada vez más grandes porque son radios de carácter rural y tengo muy poquita población. Javier, Sí. ¿puede ser que las fracciones que mostrabas al principio, que esas fracciones coincidan con los sectores que nos dieron en geografía para trabajar en Villa María? No exactamente. Ajá. Porque en el caso de geografía se tomó más que por fracciones y por polígonos, se tomó más que todo por ejes de viales. Ah, ok. La divisoria se hizo por eso. Pero fíjense ustedes, un poco también, esto puede ser un insumo muy, muy interesante para lo que tienen que hacer en geografía, por lo menos para las bases. Si ustedes pueden cargar y la computadora de ustedes les deja cargar, como me deja a mí, las parcelas de IDECOR y no se les clava porque son muchos archivos, ¿no? Son 1.800.000 parcelas. Podría ser, digamos, muy interesante que tengan esas parcelas, incluye parcelas urbanas y rurales IDECOR. Entonces, los fragmentos que ustedes tienen de sectores para geografía podrían verlos. Lo que después tendrían que hacer, sí, es marcar el sector con una nueva capa, crear una nueva capa con una polilínea y decir, bueno, este es el sector A, este es el B, y ese hacerlo ustedes. Y en todo caso, hacer un recorte de ese sector. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿yo puedo ver de qué año es el dato de IDECOR? Porque yo pude, por ejemplo, me lo enseñó en realidad Ricardo, de cómo descargar las parcelas desde IDECOR de la pedanía de la ciudad que tengo que hacer yo. Pero, por ejemplo, me faltan las manzanas o las parcelas. Eran las parcelas, no, las manzanas también, de un par de barrios que son más nuevos, pero tampoco son del año pasado, o sea, son barrios que ya tienen bastantes años, entonces no sé qué tan vieja es esa información como para que no aparezca. No sé, me pareció raro porque son barrios enteros y no hay ningún tipo de dato. Bueno, te explico. IDECOR publica datos, en el caso de parcelas y manzanas, oficiales, datos oficiales del catastro provincial. Es decir, los barrios, las parcelas y manzanas pueden existir en el catastro municipal, pero todavía no fueron oficializadas por el catastro provincial. ¿Me explico? Sí. Eso se da mucho cuando se hacen loteos nuevos. Sí, hay un loteo, se genera un barrio. Tarda unos 5 años en oficializarse ese loteo. Mientras tanto, la gente va ocupando la tierra, el barrio existe, el loteo existe, hay número manzana, número parcela dado por el municipio, según la nomenclatura catastral del catastro provincial. Pero en el mapa del catastro provincial eso no existe. ¿Por qué? Porque todavía no está oficializado. ¿Sí? Okay. Siempre el catastro provincial muestra datos oficiales, es decir, datos de cosas que ya están. ¿Por qué tarda 5 años, 4 o 5 años? Eso no tengo la menor idea. ¿Sí? Pero ese es el motivo por lo que no existe eso. Entonces, si vos necesitas enriquecerte, lo que te recomiendo es que utilices el catastro provincial, ¿sí? Bajado de IDECOR, y le agregues las parcelas que vos, si puedes, las consigas en el municipio. Aunque sea en formato de AutoCAD. Después te enseñamos cómo se exporta a Shape. Claro, bueno, por ahora lo estoy haciendo en papel, pero la verdad que el mapa que me dieron en la municipalidad no tengo ni la escala nada, entonces en algún momento cuando lo veamos en esta materia, la verdad que me va a servir para geografía porque
me viene bien tener el mapa de manera digital, así puedo, por ejemplo, ahora tengo un solo mapa y ya lo empecé a marcar y entonces ya me quedé sin otro mapa, entonces nada, cuando lo veamos, por mí, genial. Profe, yo tuve problema también, no el mismo, pero sí en la misma situación. Yo pude conseguir las capas de un quillo. Y mi problema es que me parece que hay algo que falta en la información, en la base de datos, porque no, como que no me da la ubicación geográfica. O sea, si yo cargo otro mapa que sí tiene la ubicación, como que no se pueden juntar, digamos, porque no tiene la ubicación. En el mapa está el gráfico. ¿Cómo? Está el gráfico como suelto, o sea, no está el dato de dónde está ubicado espacialmente. ¿Y de Claro, dónde lo sacaste que el te dato falta ese? es cargar el código, ¿no? El código EPSG. Puede ser que sea eso. No sé bien cómo es, porque eso, yo cargué las capas y en las capas esas que les faltaba, lo que sea que le falte, me aparece como un signo de pregunta y como que había un error en la lectura. Las podía abrir igual, pero el problema es que solo podía abrir esas. Si abro otras capas que estén bien, que estén con la información completa, no me las deja ver juntas, porque eso, hay algo que le falta. No sé si lo vamos a ver después en otra clase, pero encima ahora, como no tengo la compu. Eso es un problema de la proyección. Vos, de esas capas que vos decís que le faltan datos, ¿de dónde las sacaste? La misma página que estaba usando el profe recién, no me acuerdo el nombre, el Geoportal. Ah, el geoportal ¿de qué, Javier? Que yo me uní tarde a la reunión. ¿Es del Bueno, sí. práctico anterior, Anita? No, era para hacerlo de lo de geografía también. Eran las capas del IGN. No, profe, son unas capas que yo conseguí de la ciudad de Unquillo, que las busqué en el Geoportal, porque no las conseguí en otro lugar. O sea, buscando, terminé justo en eso, en la Dirección General de Estadística y no sé cuánto, y ahí busqué Bueno, Unquillo. claro, no, claro. Bueno, ahí vamos, bien. La Dirección General de Estadísticas, el sistema de proyección que tienen la mayoría de las capas de la Dirección General de Estadística es campo Inchauspe. Y las capas del IDECOR son en Postguerra 98. O sea, son iguales, pero son distintas. ¿Qué quiere decir? No vas a ver nunca. Se puede ver, obviamente. Bueno, cuando vos entras a las capas del Geoportal de la Dirección General de Estadística y querés bajar un quillo, fíjate que hay un lugar que dice metadato. Vos abrís el metadato y ahí te dice el sistema de proyección que tiene esa capa. Por lo tanto, vos tenés que abrirla. Primero abrís la capa en ese sistema de proyección, el que es 22, no me acuerdo ahora. No. Voy a decir un borrazo, no me acuerdo cuál es el campo. 22.174 tal vez sea, no sé si... No, 164 debe ser el de Campo Inchauspe, sí. El de Campo Inchauspe es un sistema viejo. Y después tenés dos opciones que hacer que el QGIS, después lo vemos en otro ejercicio, te haga una reproyección al vuelo. Es decir, usas de base el catastro provincial en 22.174 y que te reproyecte en la vista del mapa, el de Campo Inchauspe. Pero bueno, hay que hacer un pequeño artilugio. Y si no, reproyectar. Es el otro. Ok. Bueno, cuando tenga la compu voy a intentar. Si no entiendo nada, aviso, porque según yo entendí, pero... Mirá, no en sé este ejercicio de hoy, algo vinculado a qué sistema de proyección vamos a utilizar, seguramente te va a servir lo que vamos a ver. Vamos a ir un pasito atrás de lo que veníamos explicando recién. Les voy a volver a presentar en pantalla, así podemos seguir el paso a paso, el práctico. Miren, ahí estoy.
de nuevo proyectando, voy a trabajar. Por ahora no voy a cargar las capas ni de decor, ni de cuadras, ni de ejes de barrio. Solamente me voy a manejar con las que descargué recién. Aquí en pantalla ustedes pueden ver la descarga que yo hice de estadísticas de la provincia de Córdoba. Son 4 capas zipiadas que las descomprimí y las ordena primero todas las de departamento, de polilínea departamento, después la de polilínea fracción, después la de localidad censal y radio polígono. Este es el departamento que ustedes van a visualizar. Y entonces acá hay una pregunta que es ¿cuántas fracciones censales existen en el departamento General San Martín? Eso desde el área gráfica lo pueden visualizar. Ustedes van a ingresar al área gráfica. Van a activar las fracciones. Y esta es la situación. De acá tienen que sacar ese dato. Prendiendo esa capa, ahí van a verificar cuántas son las que existen en el departamento General San Martín. Bien. Yo añadí las 4 capas que hablamos recién. Departamento, fracción, localidad censal y radio. Acá ustedes van a ver cómo les planteo que vayan ordenando esa información, tanto de las localidades como de las fracciones. Ustedes van a avanzar en toda esta carga. Y lo que les explicaba recién, de etiquetar los radios con la columna link, me permite definir cuáles son los códigos. El código 14 corresponde a la provincia de Córdoba, el 042 al departamento, el 01 a la fracción censal y el 01 al código del radio. Es decir, con ese código yo estoy seguro de cuál es el radio censal en el que estoy parado, ¿sí? Que era lo que veíamos recién en esta numeración, ¿sí? Que tiene estos datos, 14, 042 y los últimos 4 números son 2 de la fracción y 2 del radio. Esto es importante porque nos va a servir para cuando sigamos avanzando en el práctico de visualizar cuál es la información que yo tengo en esos radios censales para poder editarla y modificarla. Bien. Vamos a hablar ahora del sistema de proyección. Cuando ustedes cargan la capa, vamos a ponernos en la capa de las localidades, que son los puntitos de las localidades censales, botón derecho, y ustedes acá tienen que elegir el sistema de proyección de esa capa. Si yo voy a establecer el SRC de la capa, en esta opción, acá le digo qué sistema quiero utilizar. Y en el selector de estos sistemas de referencia, yo puedo cargar cualquiera de las 2 opciones. Si pongo PostGar, busco acá PostGar, me aparecen las opciones de PostGar que tengo. PostGar 2007, y aparece un mapa de la Argentina, PostGar 94, PostGar 98, PostGar geocéntrico. Vamos a suponer que yo ponga este sistema de proyección y hago un zoom a la capa. Me desaparece la vista porque la proyección correcta es PostGar 98 faja 4, que es este código 22.174. Cuando lo cargo, ahí vuelve a aparecer la provincia, el departamento, y me aparecen las coordenadas, los datos en X y en Y, que están aquí abajo, en coordenadas, y el sistema de proyección me aparece bien acá, abajo a la derecha. PostGar 98, barra Argentina 4, que significa faja 4. Este sistema, si yo me voy acercando, ¿sí? Me voy acercando, me va a permitir, con la opción medir perfectamente
metros cuadrados, kilómetros cuadrados, en función de lo que yo necesite medir. ¿Sí? Este sistema de proyección, vuelvo a ponerlo, botón derecho, SRC de la capa, establecer, y acá elijo PostGres 98, faja 4, que es el número 22.174, aceptar. Hago eso con la primera capa y debería hacerlo con todas las demás. Hago todo lo mismo, establecer, 22.174, aceptar, y así me voy a ubicar a todas las capas en el mismo lugar y las voy a referenciar. En el caso tuyo, Anita, acá en esta línea de la capa te debía aparecer como un mundito con un signo de pregunta. Cuando no encontraba dónde. Bueno, ese es el camino, ponerle eso. Si ustedes van a la tablita de contenido, de esta capa, tiene datos de área, de perímetro, bueno, estos son los datos que tiene adentro esa capa. La de localidades, si yo entro a la tabla, tiene los datos de longitud y latitud primero, y los datos en X y en Y, de lo que refiere esa capa. ¿Sí? En este caso, el metadato, que era lo que recién les decía Ricardo, se los voy a mostrar, está en el metadato de la capa departamento General San Martín, que es la planilla que viene con la información que yo descargue. ¿Ustedes dónde tienen que mirar? Bueno, tienen que mirar de toda esta información. El tipo de archivo es shape, SHP, lo marca acá. Es para una escala 1 en 200.000, lo marca acá al medio. Disculpen que no me deja marcar una sola cosa y está medio chiquito, pero es como si fuese una hoja A4, y acá en el elemento 12, acá en el renglón 12, dice que el sistema de proyección es Gauss-Krüger, zona 4 o faja 4 del sistema WGS84, que toma el nivel a nivel internacional, y en grados el sistema PostGres 98. Acá está el dato el metadato de esta capa, que es la capa Departamento Poli 2010, que es el que me da la provincia. Después hay otros. Después estaba la de fracciones, que el criterio es el mismo. Estaba la de departamentos, que el criterio es el mismo. Y el Departamento General San Martín completo también, el mismo. Gauss-Krüger, zona 4, WGS 84, o PostGres 98 en latitud y longitud, en grados, minutos y segundos. Eso ustedes siempre lo van a estar visualizando acá abajo a la derecha, en este iconito que dice EPSG, que es una sigla que da un código, y yo lo cliqueo, ahí me dice cuál estoy usando. Estoy usando PostGres 98 barra Argentina 4, que significa faja o zona 4 de la Argentina, que es la faja esta que aparece aquí, que toma esa franja del país, y el código es 22.174. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Y todavía yo no entiendo bien como los conceptos, por ejemplo, o sea, lo de los sistemas de proyección y eso, no lo termino de entender como en lo práctico, digo en lo teórico, pero bueno, en el QGIS como que lo entiendo lo que acabas de explicar. Bien, ahí recuerden que en la unidad 2 hay un apartado con las 12, 13 preguntas, que todavía tienen un tiempo más para poder leerlas, donde hay conceptualizaciones teóricas de este tema, bien específicas, que hablan de los sistemas de coordenadas, hablan de los sistemas que son de latitud y longitud,
habla de los sistemas que son en metros para poder medir, cuenta un poco lo de Gauss-Kruger y las distintas fajas de la Argentina, hay algunas imágenes, y eso un poco va acompañando esto que vamos haciendo a nivel práctico. Necesitamos de ir cargando un poco ese contenido teórico, como para poder ir absorbiendo un poquito las diferentes posibilidades de los sistemas de proyección. En general, vamos a trabajar con 5 o 6 sistemas de proyección en total, no más que eso de los más de 30.000 que existen. Por lo cual tenemos que saber los grandes conceptos y cuál aplicamos según la información. La clave en general está en buscar en el metadato cuál es el sistema de proyección que te propone el shape que estás bajando. En este caso, como el shape dice que es en Gauss-Kruger faja 4, yo ya sé que mi código con 22.174 voy y mido metros y veo metros en X, metros en Y. Veo un valor 6 millones y pico, 4 millones y pico, que es el valor cuando me posiciono en el plano, veo eso. Si la coordenada fuera Postgres 98 en latitud y longitud, y estaría en grados, minutos y segundos. En esas coordenadas, en vez de aparecerme el valor en metros, me aparecería grados, minutos y segundos, que es similar a lo que les pasa cuando entran al Google Earth. Cuando ustedes entran al Google Earth y se manejan con el mouse en cualquier lugar, van a ver que trabaja con latitud y longitud, tanto sea para el hemisferio norte, hemisferio sur, del ecuador hacia arriba, del ecuador hacia abajo, o van a ver que la línea del meridiano de Greenwich o de Greenwich hacia nuestro lado, digamos, hacia la Argentina, está en signo negativo, y hacia el lado de Europa está hacia el signo positivo. Bueno, esas definiciones las van a tener en esos conceptos, por lo menos a grandes rasgos. Nuestra intención es que ustedes manejen ciertos criterios de cartografía, pero la profundización de cartografía no hace a la necesidad de la materia para manipular por lo menos datos generales, sino tendríamos que hacer una especie de conceptualización muy profunda en cartografía que creemos que no tiene demasiado sentido. La intención es que tengan los conceptos generales, ¿sí? Que puedan ir leyendo, y un poco esa guía de lectura de esa unidad la pusimos con esa intención, que esas 12, 13 preguntas que hacemos en el práctico de nociones de cartografía les permite tener los parámetros generales. Y en todo caso, los discutimos, los volvemos a charlar y vamos hablando de cada uno de ellos. Javier. Sí. Una consulta, digamos. A ver, me falta llevarlo a la práctica a todo esto, lo que es los sistemas de proyección, ¿no? Pero recién Ricardo mencionaba de por qué la compañera no podía ver el tema en Quilla, era porque el sistema de proyección era de campo Inchauspé, digamos. Campo Inchauspé, tengo entendido que por lo que leí se usó en la década del 60 y eso evolucionó a los sistemas de proyección actuales del POSGA, que creo que significa Posicionamiento Geográfico Argentino. Entonces, digo, ¿por qué se manejan, no se actualizaron y queda información ya de hace tanto tiempo, digamos, ¿por qué no se actualizó? Ricardo, ¿le responde vos o le respondo yo? Estaba respondiendo y no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. No, porque la actualización de esa información lleva muchísimo tiempo y requiere todo un proceso matemático. Entonces, por eso está el metadato. ¿En qué está esa información? ¿En qué sistema de proyección está? Porque ponerse a actualizar toda la información que la República Argentina tiene en campo Inchauspé es un trabajo que va a ser una pérdida de tiempo. Con la tecnología nueva que tienen los SIG, a quien le interese trabajar
por ejemplo, con datos que están en campo Inchauspe, pero los querés utilizar en otro sistema de proyección, bueno, te quedan dos pasos o dos cosas por hacer. O le pones al GIS que trabaje en una reproyección al vuelo, con lo cual de manera virtual va a reproyectar la capa y vos la vas a poder ver perfectamente. Si estás trabajando, vuelvo al tema, suponte estamos trabajando ahora en 22.174, que es el sistema de proyección Postgres 98, Argentina, faja 4, ¿no? Y vos necesitas, como decía ella ahí, ¿cuál era la zona, Anita? De Unquillo. Unquillo. Bueno, Unquillo. Si el dato está en campo Inchauspe, bueno, hace una cosa. Toma que la computadora o el GIS te haga una reproyección al vuelo, por lo tanto, de manera virtual va a reproyectar campo Inchauspe a Postgres 98. Vos lo estás viendo, pero no modificó nada en absoluto el dibujo. O lo otro es que vos reproyectes la capa que está en campo Inchauspe a Postgres 98. ¿Sí? Es un trabajo importante, entonces reproyectar todo es muy difícil. Por eso es preferible tener los datos con el metadato. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, vuelvo a decir, digamos, la cuestión teórica o de análisis de cómo son esas mediciones, se lo voy entendiendo ahora. Llevarla a la práctica con el software es ahí donde, bueno. No, eso, hacemos una práctica de reproyectar, eso no es un problema. Lo que pasa es que la reproyección que te hace el software, los software keys, no es tan perfecta. A los fines del uso que le vamos a dar, sirve muy bien. Hacer una reproyección como tiene que hacerse requiere de otro tipo de software y es una reproyección, hay que hacer algunos cálculos matemáticos, exacto, para que la reproyección sea perfecta, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es documentación luego que va a estar a disposición de todo el mundo. Entonces, para algunos, como los que usamos nosotros en desarrollo, no nos importa tanto la precisión del dato. ¿Sí? A vos no te importa que una parcela tenga más o menos 2 centímetros que esté más o menos 2 centímetros corrido. A vos te da lo mismo, pero no es lo mismo para un agrimensor, ¿sí? Que tiene que trabajar a lo mejor con un título de propiedad. Entonces ahí la reproyección de las capas tiene que ser perfecta. Entonces es preferible decirle al agrimensor, che, usa esto, pero está en campo Inchauspe, que darle una capa reproyectada. Quizás la nueva información que se genere ya está en Postgres 2007. Pero siempre va a pasar lo mismo, porque los sistemas de proyección van cambiando. ¿Y por qué van cambiando los sistemas de proyección? Porque hay algún maldito por ahí que dice, hagamos laburar todo y los cambiamos. No, porque la Tierra se mueve y porque las placas de la Tierra se mueven. Entonces un punto que hoy aparece en un lugar, al cabo de un tiempo se movió unos centímetros. Entonces no es lo mismo. ¿Se entiende? Por eso cambian los sistemas de proyección. Se entiende, sí. Bien, bueno, vamos a ir avanzando para que después puedan desarrollar la práctica. Hasta ahora veníamos con información que habíamos descargado, información oficial, y al práctico le vamos a sumar 2 shapes que preparamos con Ricardo hace un tiempo. Uno de ellos se llama ejes de calle
que es una capa shape, que la vamos a poner adentro del trabajo práctico 4, en material, como capa shape, va a tener sus archivitos. En este caso son los ejes viales que está incompleto de la ciudad de Villa María, y los barrios de la ciudad, ¿sí? Lo van a cargar en el Quantum GIS, tanto al barrios _Villa María como ejes de calle, y van a poner el sistema de proyección de coordenadas. Yo acá les ponía dos opciones. Una primera opción podría ser poner PostGres 98, EPSG 4961, y van a ver las coordenadas en latitud y longitud en la parte inferior. En la parte inferior del Quantum van a ver coordenadas -62, -33. Y si hacen lo mismo, pero cargan PostGres 98, Argentina Faja 4, van a ver, con 22.174, que es el código, van a ver ese sistema en metros, como lo estoy viendo básicamente yo acá en pantalla. Es decir, las coordenadas que están aquí abajo, a la derecha, están en metros. ¿Sí? Y acá está el sistema 22.174. Lo voy a poner. Bien. Una vez que hayan cargado estas capas, ahí está la explicación de dónde está el sistema de referencia, dónde están las coordenadas, dónde está el sistema con el código. Y ahora lo que vamos a hacer es usar la herramienta que usamos la otra vez, que es para seleccionar. Yo quiero hacer una selección de los radios de la ciudad de Villa María. Entonces voy a poner activa la capa radios, que es esa. ¿Sí? Esa es la capa radio. Voy a ir a seleccionar objetos usando una expresión, que es arriba a la izquierda. Y voy a usar la expresión que dice el práctico. Es decir, yo allí voy a poner nombre municipio igual Villa María. Esa es la expresión que yo voy a utilizar para poder hacerlo. Busco aquí nombre municipio, lo cliqué una vez, me aparece la expresión igual. Del lado derecho cargo los valores y elijo Villa María. Una vez que tengo la expresión, selecciono aquí los objetos espaciales y ustedes van a visualizar cómo selecciono. ¿Lo ven ahí en pantalla? Cómo selecciono los radios de la ciudad de Villa María, los que por lo menos en la tabla de atributos tenían cargado que eran de Villa María. Si yo a esto le sumo los ejes de calle, ahí visualizo las calles que acabo de cargar, y le cargo los barrios, ¿sí? Ahí tendría, bueno, esa información. Una vez que hago esa selección, ya tengo, digamos, cuáles son los de la ciudad de Villa María. Puede pasar que existan estos radios censales que no estén indicados como de Villa María porque seguramente les está faltando el dato. Si yo cliqueo este radio, fíjense que es un radio rural de la ciudad, ¿sí? Y sobre este radio lo busco en la tabla. Fíjense que el nombre municipalidad es el primero que me aparece aquí. No tengo el dato de que es de la municipalidad de Villa María. Por eso no me aparecía recién. Eso es porque la tabla originalmente no tiene el dato que es de Villa María.
Si cliqueo este, es un radio que toma parte dentro de la ciudad y parte en lo que sería territorio de la provincia, porque está fuera de lo que es la ruta 9, la autopista. Y vuelve a pasar lo mismo. Ese dato, si lo busco en la tabla de atributos, en la parte de arriba, fíjense que en la columna nombre de municipio no lo tengo. ¿Sí? Bueno, esto es parte de lo que a veces hay que mirar cuando uno trae un dato. ¿Qué le está faltando para saber si ese radio es parte de la ciudad, parte del ejido urbano, o si está parte adentro y parte afuera, como en este caso? O estos, que es un radio que es mucho mayor, que toma todo un sector que es parte de la ciudad y parte territorio provincial. Bueno, eso es parte de los desafíos que tenemos cuando tomamos algún tipo de información. Bien, ustedes van a ir haciendo ese práctico. La intención es que ustedes puedan avanzar por lo menos hasta este punto, descargar esta información y visualizar todo el mapa de lo que es el departamento con esa información. Y vamos a entrar en lo que sería descarga de datos de las unidades geoestadísticas de cartografía del INDEC. Van a ingresar a este link. Yo se los voy a poner. Voy a dejar de compartir para poder ponérselos acá. Esta plataforma sirve para buscar información y para entender un poquito más esta idea de las fracciones y de los radios censales. Está todo el país. Ustedes al ingresar ahí van a poder ver en la solapa mapas toda la Argentina, hasta la provincia de Córdoba. Van a ir ingresando y van a ver. Se los voy a mostrar en pantalla por las dudas que tarde mucho, porque veo que está tardando bastante en mostrarlo. Ustedes en ese espacio van a ver del lado izquierdo del país, la provincia de Córdoba. Cuando cliquean el Departamento General San Martín, les va a aparecer acá el código concatenado que tiene el dato de la provincia, el dato del departamento, y a medida que yo voy avanzando con las fracciones, me va apareciendo el código completo, que además de incluir provincia, departamento, me incluye, fíjense acá que está pintado en amarillo, el dato de la fracción y el dato del radio. Y me dice si el mismo es radio urbano o radio rural. Una vez que yo cliqueo, me lo muestra. Llega hasta este nivel de definición. A veces las fracciones son mixtas, es decir, llevan datos de radios rurales o radios mixtos, y a veces llevan radios de fracciones urbanas que contienen esos radios urbanos. Eso lo van a poder visualizar, es una plataforma bastante sencilla, y en el título, en la parte superior, van a ver lo que yo les decía de los diferentes códigos para entender si estamos en un radio urbano o en un radio rural. Esto no tiene que ver con el ejido urbano, no tiene nada que ver cuando nosotros definimos esto un ejido urbano, que es un dato que ustedes van a conocer que cada municipio, por ley, define su ejido urbano, que es decir, hasta dónde puede brindar servicios y tiene poder de policía. Ese dato no tiene nada que ver con esta estructura. Esta estructura está preparada para el censo, por lo cual las fracciones y los radios censales son para eso. ¿Sí? Esa diferenciación está buena hacerla porque este es un dato que nos permite llevar adelante un censo y está vinculado cada uno de estos polígonos del radio censal con la cantidad de población aproximada de esa área hasta que se hace el censo y se ratifica esa mayor cantidad de población o menor cantidad de población en función del trabajo del censista. ¿Se entiende el concepto del radio censal? Sí, entiendo. Bien, entonces, en esa página
geoservicios del INDEC, ahí pueden jugar un poco con esa plataforma para ver, sobre todo aquellos que además de ver el Departamento General San Martín, que la idea es que en el práctico vean el Departamento General San Martín para poder hacer el paso a paso, también pueden hacerlo con Unquillo, con Córdoba Capital, con otras localidades que ahí pueden buscar la información. Entonces, ustedes dicen, bueno, yo ya sé cuál es el código de la provincia, sé cuál es el código del departamento que me toca, porque estoy en Córdoba, porque estoy acá en Villa María, o por donde esté, y saben que los últimos 2 dígitos son del radio censal y los 2 anteriores son de la fracción, ¿sí? Eso es importante como para tener el primer paso a nivel informativo. Y ahora, lo que vamos a hacer, avanzando con el práctico, bueno, el práctico también les va a mostrar, lo voy a poner acá en pantalla, el caso, por ejemplo, cercano a la ciudad de Villa María. Ahí estoy presentando. Por ejemplo, datos de fracciones y radios censales de Villanueva, Novetic, uno podría avanzar con cualquier lugar y en el mapa este interactivo uno hace el clic y ve si el radio es urbano y cuál es el código concatenado, que es el código numérico que incluye todas esas variables. Acá está el Departamento General San Martín y lo que veíamos recién en nuestro QuantumGIS, que voy a tratar de hacerlo. Fíjense que voy a apagar la capa de radios, voy a dejar la capa de fracciones y básicamente esta información es la que ustedes van a ver en este mapa que está pintado en color, ¿sí? Esto es como para ratificar esa información que estábamos viendo recién en nuestro QuantumGIS. Esta página, que también se las voy a colocar ahora para que si lo quieren ir haciendo, también nos permite representar desde INDEC, es el sistema de información geográfica de INDEC, nos va a permitir entrar a los mapas temáticos que se hicieron oportunamente allá por 2010 con el censo, le denominan geocenso, y allí van a tener todo el país, van a poder visualizar la provincia de Córdoba, van a poder ingresar y van a tener una vista con algunos mapas temáticos ya creados como este que les muestro en pantalla. Por ejemplo, eligiendo la opción densidad de población, podrían ver todos los departamentos de la provincia con el dato del censo 2010 y con la cantidad de población en función de la cantidad de habitantes. Como este dato hay, en esta planilla hay un despliegue de alternativas para que puedan avanzar y visualizar información. Bien. Yo creo que hasta acá podemos llegar porque lo que sigue en el práctico es avanzar un poco más de mayor complejidad con los radios censales, mirando lo que les decía yo, la base de datos del censo. En la base de datos del censo, voy a tratar de hacerlo, a ver si me permite ingresar. Me parece que está un poquito lenta. Denme un segundo. ¿Qué es la base de datos que ustedes ven en pantalla? Este cuestionario básico de INDEC, fíjense que tiene, en este cuestionario básico de INDEC que es de 2010, si uno ingresa al apartado viviendas, dentro del apartado viviendas yo tengo estas variables, tipo de vivienda agrupada, tipo de vivienda particular, condición de ocupación, tipo de vivienda colectiva, área urbano-rural, municipio, calidad constructiva de la vivienda, calidad de los materiales. Esto es dato que está dado por radio censal, ¿sí? Por lo cual, si pudiéramos entrar a este cuestionario y descargar la base de datos, por ejemplo, de calidad, para que lo vean, lo estoy ampliando un poquito.
descargar la base de datos con la calidad constructiva de la vivienda, yo tendría el dato de cuáles son las viviendas satisfactorias, cuáles son las básicas y cuáles son las insuficientes por radio censal. Ahora, esto es una base de datos de la cual, para poder cargar esa información, yo tendría que entrar a la capa de los radios censales, abrir una columna nueva y cargar esa información de los radios censales. En el caso de Villa María, tengo 100 radios censales aproximadamente. Tendría que uno por uno tomar el dato de la base de datos y cargar. Es un procesamiento que hay que hacer para poder tener la información, porque está en un formato de base de datos que me va a dar un número, que es el código concatenado, que es ese código de varios dígitos, que va a decir 14, 042, los dos valores de fracción y los dos valores de radio, y me va a permitir cargar información. ¿Cuál sería la ventaja de esto? Bueno, que yo tendría el dato de alguno de los datos de necesidades básicas insatisfechas, o calidad de los materiales, o el que yo quiera del censo, y procesándolo, yo tendría la información de la ciudad de Villa María, por lo menos a nivel de radio censal, que era lo que veíamos recién. Entre 5 y 10 manzanas yo tendría un dato oficial de censo y podría hacerme un mapa temático con eso. Le pondría las calles, le pondría el río, le pondría algunos elementos para referenciar y me daría un dato que yo etiquetaría, por ejemplo, planteando cuáles son el sector de la ciudad que tiene necesidades básicas insatisfechas en alguna de las líneas. Esa sería la idea de llegar en el práctico. En esta primera instancia no vamos a llegar a tanta profundidad. Yo lo que quería que hoy por lo menos pudiéramos bajar toda esa información, ordenarla, armar las capas, dejarlas ordenadas, y la parte que es más complicada, que es bajar la base de datos, ya verla la clase próxima. Pero bueno, es como para que entiendan a dónde vamos con este ejercicio. Es decir, el objetivo del ejercicio es, usando la plataforma de INDEC, bajar información que viene en un formato de una tabla, de una base de datos, con esos datos de base de datos, captar esa información y ponerla adentro del polígono radios censales en una columna nueva. Ese procesamiento vamos a verlo paso a paso la clase que viene, ¿sí? Porque así por lo menos pueden avanzar en hacer la carga de información. ¿Les parece? Sí, mejor, porque si no es mucha información de una. Sí, y entramos en la parte compleja, ¿no? Que es bajar una información del INDEC en un formato de Redatam, que es una base de datos gigante, enorme, pero que, por ejemplo, en las investigaciones nos ha servido para dar información a los municipios que no tenían. O sea, esta información que yo les mostraba recién, que tiene que ver con datos, tanto sea lo podés cortar por las viviendas o por hogares. Cuando se hace el censo, vos a veces dentro de un lote tenés 2 hogares o 3 hogares viviendo, o sea, porque están papá y mamá por un lado, puede estar el hijo con otra familia. Nosotros encontramos en Villanueva, el sábado pasado, en ese trabajo que estamos haciendo, encontramos lotes con 3 hogares viviendo. Yo se los comentaba en el grupo. Uno por ahí, cuando se hace el censo, se releva esos. ¿Cuántos son los hogares que viven en un mismo lote? Entonces ahí tenés el nivel de hacinamiento por hogar, que es un dato de censo. Y después también se pregunta hacinamiento por cuarto, que es el otro hacinamiento cuando tenés más de 3 personas en una habitación. A veces tenés monoambiente y a veces tenés gente viviendo con dormitorios. Bueno, hasta 3 integrantes es hacinamiento, más de 3 es hacinamiento crítico. Bueno, esos datos son todos datos que se toman en el censo, cuando el censista va y toma la información. En general, estaría buenísimo que ese dato lo vuelquen, como lo van a hacer ustedes, y lo georreferencien. Es decir, ese dato que está en una planilla que no entiende nadie, que tiene un volumen de información infernal, porque es todo el país, ustedes pueden cortar el dato del radio censal y decir, bueno, miren, en este radio de 5 manzanas, yo tengo esta condición. Y que aparezca en color la condición crítica, ¿sí? Como los mapas temáticos que hemos visto para otros casos.
Me parece que podría ser un lindo ejercicio súper práctico y además que les da una enorme utilidad, porque si lo hacen para alguna de las localidades de las que ustedes son, le estarían dando por ahí un dato que el mismo municipio muchas veces no tiene. En los pequeños pueblos tienen muy poquitos radios censales. Por ahí son 2 o 3, no es un dato valioso. En los municipios que ya tenés 20, 30 radios censales, sí ya es valioso porque vos marcas el déficit en alguno de estas líneas, en hacinamiento por cuarto, en hacinamiento por hogar, en alguno de los datos de necesidades básicas insatisfechas, y le pintas un mapa donde le decís, che, mira, en esta zona está más complicada que en aquella. Esta es la zona donde tenés que poner el foco y llevar ciertas políticas, ¿no? Ciertas políticas sociales, etcétera, etcétera, de salud, o de lo que sea. Bueno, va un poquito en esa línea. Buscamos que esta cosa de trabajar con los sistemas de información geográfica nos permita manipular cierta información para mostrarle y llegar al mapa temático. Siempre la idea es llegar al mapa temático, que es el resultado que nosotros queremos sacar en PDF, como para decir, bueno, mirá, yo me laburé un montón de tiempo, pero te traje un mapa temático que te da un dato valioso, que te da una información valiosa de tu lugar, de tu ciudad. ¿Se entiende un poquito la idea de dónde vamos? Sí, 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 está claro. Está bueno. Profe, una última duda que es más, Sí. más personal, de eso que dije al principio, Javier. que no me marcaba los límites de las provincias. O sea, que sí me los marca, pero solo si tengo apagada la capa de departamento. O sea, cuando prendo la capa de departamento me lo deja de marcar. ¿Cómo puedo hacer? Porque yo me fijé en las consignas del práctico, cómo muestra el paso a paso, y sí te marca los límites entre las provincias, con todas las capas prendidas. No. Bueno, ahí lo que tendrías que hacer, Sí. Julieta, es pararte sobre la capa de departamentos y ver si la capa de departamentos tiene una columna que te identifique cada una de las provincias argentinas. Si te identifica una columna Córdoba, Buenos Aires, lo podés hacer. Si no te lo identifica, vas a tener que descargarte. En ese práctico trabajamos, ¿te acordás? Con capa del IGN. Sí. Tenés que descargar la capa provincias del IGN. Sí. Y con Tenés que esa cambiar de capa de lugar provincia del IGN, te lo va a poder marcar. ¿El resto del grupo lo pudo hacer, Pero marcar por provincias? yo tengo descargada la capa del IGN de provincia. Porque A mí, profe, eso me pasaba y era que en realidad la capa de departamento estaba sobre la de provincia y en realidad lo que pasaba es que al estar la de departamento pintada me tapaba los límites de las provincias. O sea, yo lo que hice fue solamente subir la de O provincia. sea, vos lo A que ver. hiciste es moverla en el cuadro de las capas, la moviste para Claro. arriba y te quedó de una adelante y la otra atrás y ahí la pudiste visualizar. Exactamente. lo acabo de La hacer. otra cuestión que hay que ver ahí, Julieta, es que que no esté seleccionada en amarillo la capa. ¿Viste cuando vos tenés donde aparecen todas las opciones de selección? Sí. Selección por atributo, selección por punto, selección. Hay una que dice selección, que tiene como un signito que se llama deseleccionar objetos espaciales, que tiene como un prohibido. Sí. Te parás en la capa, le pones eso y supuestamente ahí deja de seleccionar en amarillo y te quedaría todo el plano en vista. Claro. Habría que probar esas dos cosas. Ahí hice lo que me dijo Ro y me funcionó. Lo que pasa que no sé, que en el práctico decía poner el orden de gobiernos locales, departamento y provincia, por eso lo tenía puesto así, pero ahí lo moví y sale perfectamente. Dale, en eso, fíjense cómo les queda bien el mapa o el plan. En lo que trabajamos Argentina, Claro. Córdoba y hasta lo que trabajaríamos en el departamento General San Martín, hablaríamos que tenemos un mapa por la escala donde vamos a trabajar. Cuando ya pasamos del departamento a lo que serían fracciones o radios, ya empezaríamos en el límite difuso entre un mapa y un plano. Porque en realidad
lo que determina si es un mapa o un plano es el grado de definición de información que tiene el mismo. No es la escala, en definitiva, lo que te define si tenés un mapa o un plano. No hay un convenio en esto, no hay, en la Argentina, no hay una definición de cuándo te referís a que tenés un mapa o cuándo te referís a que tenés un plano. En general esto es motivo de discusión, dependiendo de la escala de cada provincia, la propuesta que podés tener. Para Córdoba vos podés hablar entonces de tener toda la provincia de Córdoba, sus departamentos, en lo que podríamos denominar un mapa, y escalas que van de los 10 millones, 5 millones, 1 millón, 1 en 500.000, tranquilamente. Una vez que superamos ese límite y ya pasamos a escalas menores, es decir, menos de 1,5 millones, menos de 1 millón, empezamos a trabajar con una lógica de planos. Hoy empezamos a ver en el Quantum GIS, cuando hacíamos este paso de lo que eran fracciones del departamento a lo que era nivel urbano, ya empezaríamos a trabajar como si estuviésemos dentro de un plano. Ahora, no hay una definición, que esto lo hemos charlado también con el equipo de geografía, no hay una definición que te diga, bueno, hasta esta escala es plano y de acá para acá es mapa. Pero bueno, es por lo menos es un criterio que tenemos que tener, que vamos a venir trabajando con mapa hasta la escala 1 millón, 1 en 500.000, y después de esa escala vamos a estar trabajando con una lógica de plano. Sea que el plano sea urbano o rural. Recién veíamos que hay fracciones rurales, que eran todo el entorno de la ciudad, como también fracciones urbanas, que eran donde aparecían todas las manzanas, donde teníamos las calles y demás. ¿Sí? Javier, sí. Yo pude armarlo, que se vean las provincias, con el orden de las capas que habíamos hablado, como con departamento primero, encima de la otra capa. Y no sé, Juli, fíjate si cuando le haces doble clic a la capa de provincia como para ver la simbología y demás, yo lo que veía es que hay dos cosas distintas, como que vos podés definir algo en el color de la línea y la opacidad y demás, apenas abrís, y si le das doble clic a donde te dice Simple Fill, ahí vuelve a aparecerte algo. A mí me había quedado algo parecido, me había quedado el contorno de Argentina con un color y las provincias con otro. Y era porque tenía diferencias entre esos dos tipos de líneas. No sé si me entiendes, Juli, lo que te digo. Estás muteada. Sí, yo eso también lo descubrí, lo que decís vos, que sí, te entendí todo lo que me dijiste, gracias. Pero igual, no es eso. No era eso porque yo dejaba de seleccionar la capa de departamento y me salía bien las provincias marcadas. Era solamente eso que decía Romina, de que estaba como una superpuesta. No sé, al estar la de departamento arriba me tapaba la división de las provincias. Eso me pasó a mí. Claro, no, yo lo veo bien, sigo viendo la provincia aunque marque los departamentos. Pensé que tal vez era lo de la línea. No, ahora me pareció bien, ya lo puse bien, fue un segundo nada más, ya está listo. Así que... Juli, una pregunta. Sí. Cuando, o sea, vos te aparece, digamos, cuando vos pones la de provincia arriba de departamento, ¿te deja de aparecer los departamentos o te aparecen todos? No, me aparece todo. Ah, bien. Entonces sí, yo tengo que hacer lo mismo. Estás muteado, profe. Bien, les preguntaba, perdón, me puse a ver si podía cargar lo de los datos. Si tenían alguna otra duda, yo sé que es difícil por ahí tener el paso a paso, mano a mano, que a veces nosotros en el taller, en mano a mano presencial, por ahí les contábamos y lo dejamos poner en práctica y bueno, intentaban hacerlo, por ahí era más fácil, a veces ahora es un poquito más difícil porque tienen que estar escuchando, viendo la pantalla y tendrían que tener como una segunda computadora para ir cargando todo.
pero la intención de que, bueno, por lo menos quede el paso a paso, la clase grabada. Yo les voy a subir lo que vamos a denominar TP4, que va a ser esta búsqueda de diferentes plataformas y bajada de información de INDEC y empezar con este práctico para que puedan ir cargando las capas descargadas de estadística de la provincia, algo de INDEC, les vamos a dejar algunas capas nosotros de ejes de calle que les decía, como para que empiecen a manipular la información y vayamos como reforzando los criterios que ya vieron de simbología, etiquetado, que son los que en general se vuelven a utilizar y tienen esas cositas que hablaban ustedes recién. Che, si pones la línea, se le cambia el color, que el grosor, esa cosita te lleva un tiempo procesar. Nosotros no queremos que sean grandes representadores de atlas o de mapas o de planos, porque en realidad no es una materia de representación. Están bárbaros los planos que entregaron, como el que hizo Gabriel. No sé si alguien más del grupo presentó ya lo que era el armado. Daloni. Julie. Sí, yo también los presenté. El otro día me puse a ver la clase y por lo menos me salió todo bien. Sí, sí, lo vi y te respondí ahí en los comentarios, sí. En los comentarios, sí. Que es un poquito la idea, una vez que ustedes vayan presentando, yo les voy a ir comentando ahí lo que veo. Por ejemplo, en el caso del tuyo, ¿qué le veía? Que falta una pavada, que era un dato que cuando pones el segmento de la barra de escala, deberían ser segmentos homogéneos. Claro. Si pones segmentos de 50 kilómetros o de 100 kilómetros, serían todos iguales. Y por ahí decía, no sé, 24, 54, 38, decían números que no eran números. Lo que me pasó ahí fue que yo iba siguiendo el paso a paso y cuando vos pusiste el título, como abajo no pusiste la escala, yo dije, bueno, después pongo la escala un millón y me terminé olvidando. Estaba tan emocionada porque me había salido bien que lo entregué ahí nomás. Pero bueno, sí, fue una pavada. Me faltó la escala. Por eso, está muy bien, tanto el tuyo como el de Gabriel está muy bien. La idea es llegar a ese nivel. Nosotros no queremos que sean campeones de la representación, porque en realidad no tiene sentido. No somos como por ahí, si estuviésemos estudiando arquitectura o urbanismo, tal vez seríamos más exigentes con esa línea, porque es una línea que hace a mostrar algo en particular. Nosotros, en desarrollo local y regional, sí queremos que tengan ciertos criterios para poder hacer una presentación que tenga ciertas pautas. Ahora, si la barrita de escala no me sale exacta, no me cambia prácticamente nada de lo que yo quiero decir. Ahora, si ustedes logran, con este práctico 4, un mapa temático que me diga cuáles son los radios censales que tienen las peores condiciones de hacinamiento, están logrando una información que es muy difícil hacerla, que es muy difícil generarla. Y ahí es donde queremos ir. No nos importa tanto de que sea un mapa premium en calidad de representación, que además llevaría mucho tiempo y está buenísimo. El que tenga ganas de profundizar y que quede un mapa o plano espectacular, bienvenido sea, pero evaluamos las características de lo que quiere decir el plano o el mapa. ¿Se entiende? Ese es uno de los conceptos que tenemos. Una consulta más para los que ya subieron los mapas. Estoy tratando de subir los míos y no me deja subir los dos porque me dice que como que el de Argentina me quedó muy grande. No sé, creo que incluso... Yo cuando abro los mapas tardan un poquito en cargarse y para poder cargarlos, para subirlos, tuve que ir de a uno. O sea, subir uno primero y después subir el otro. No sé si eso es a lo que te referís, Lili. ¿Para subirlos al aula? Para subirlos al aula, sí. Sí, tuve que subirlos de a uno. Yo quise seleccionar los dos para subirlos al mismo tiempo y no me dejó. Tuve que... Pero guardaste los cambios con los dos mapas ya subidos. O sea, claro, no, de a uno. O sea, uno, guardar cambios y después el otro. Después te lo sube a los dos juntos porque quedan los dos. Ahí vuelvo a probar entonces así, porque recién probé y no pude. Fijarte, Lilia, si en la calidad del PDF te da una opción de bajarle calidad. Por ejemplo, en resolución, creo que tenés la opción cuando vas
viste que te parece una planilla a la derecha, donde vos vas cargando la información. Sí. Fíjate que tiene que haber una, yo justo ahora no tengo abierto el práctico ese, pero tiene que haber alguna opción de bajarle la resolución, creo que de 300 ppp a menos, 150, 100. Total, si le bajas la calidad, no hay problema. Yo ya sabiendo que le va a bajar la calidad que no se vea muy bien, no importa. Bueno, ahí vuelvo a probar y si no puedo, vuelvo a hacer eso y lo vuelvo a guardar y te lo mando con esa calidad. Bueno, dale. Gracias. Yo estaba viendo, por ejemplo, de los que descargué. Perdón, sí, Javier, eso con bajarle la calidad lo van a poder subir bien. Es un problema de capacidad que tiene el aula virtual. No claro, por permite ejemplo, subir el de Argentina de determinado Gabriel tamaño. es de casi 4 megas y medio. Tendría que poder subir Claro, hasta el mío es igual. 4.5 megas. Raro. Fíjate, Lilia, si con eso de bajar la calidad lo podés Sí, llegar voy a subir. probar eso. Gracias. Bien, entonces, vamos a repasar un segundo los temas que tenemos como que avanzar de acá la semana que viene, ¿les parece? Uh-huh. Por lo pronto, la mayoría ha podido avanzar en el trabajo de Quantum G, de simbología, etiquetado y presentación de un mapa de la Argentina y de Córdoba. Terminen ese práctico todos, así tienen hasta la semana que viene como para los que no llegaron llegar. Aquellos que ya hayan entregado pueden avanzar con el práctico de hoy, que lo vamos a estar subiendo inclusive con la grabación de la clase en un ratito, como para ir cargando la información en un nuevo sistema de información geográfica, porque van a ser capas nuevas, va a ser nuevo el archivo, ¿sí? Y tengan en cuenta que nosotros ya entregamos en el campus virtual la parte de nociones de cartografía. Nociones de cartografía, que es la unidad número 2 de cartografía. Ustedes tienen 2 videitos, creo que es uno de 6 minutos que habla de los mapas a nivel mundial y algunas nociones de cartografía. Después hay un documento que lo vamos a usar de acá hasta final de cuatrimestre, que es el de conceptualización de los sistemas de información geográfico del Instituto Gulich, que tiene mucha información, y está allí la tarea que tiene como tarea, es que usted una vez leyendo y viendo ese material, o sea, viendo los 2 videos, más esa parte del material que habla de nociones de cartografía, hay un control de lectura que tiene TP03, estoy abriendo, eso lo estoy contando a medida que lo abro, tiene preguntas que van de la pregunta 1 hasta la pregunta 10, con subpreguntas, así que deben ser unas 15 preguntas, que ahí preguntamos cuáles son las piezas partes fundamentales de un sistema de información geográfico, qué es una base de datos y cuál es la extensión de archivo, qué es un datum, etcétera, etcétera. La intención es que ustedes puedan preparar esas respuestas. Hasta ahora nadie lo pudo completar. Tenemos un poquito más de tiempo. Tienen esta semana y van a tener seguramente la semana que les sigue. No se hagan problema, van a tener un tiempito más. Sé que algunos estaban un poquito más retrasados, pero la intención es que puedan ir leyendo y viendo esos videos, porque esa información de carácter conceptual les va a dar más seguridad a la hora de ir haciendo los prácticos, ¿sí? Van a ir ratificando muchas de las cosas que vamos avanzando en el práctico. Si alguno para el lunes que viene ya quiere cargar ese control de lectura con esas 10 preguntas, fantástico, porque van a sacarse de encima ya ese tema y este nuevo práctico lo podemos empezar con más tranquilidad la semana próxima. ¿Sí? Yo prefiero que vayan
conceptualizando más, vayan leyendo más sobre conceptos y en todo caso, la clase próxima charlamos de dudas que puedan haber surgido de las lecturas y de los videos. Eso iba a preguntar, profe, si podemos, ya no, porque ya son las 8, pero para la semana que viene sacarnos dudas del teórico también, porque, nada, si bien le dedique un rato, todo lo de, por ejemplo, paralelos y meridianos lo entiendo porque es como son conceptos más conocidos, pero hay otros que nunca había escuchado y bueno, como que cuesta, hay tantas siglas y números y cosas que se hace un poco complejo, así que bueno, voy a seguir leyendo y en la clase que viene, bueno, no sé si podamos resolver esas dudas. Sí, cómo no. Lo vamos a profundizar, lo charlamos. La intención de estas nociones de cartografía es hacerla a libro abierto, es decir, nosotros no tomamos un parcial, porque hay mucha información, mucho dato de siglas, como vos decías, y de conceptos, pero sí queremos que entiendan desde dónde estamos trabajando, cuáles son las pautas, cuáles son los criterios, y por eso esta idea de control de lectura que le llamamos a ese práctico, porque tienen que ver los videos, tomar los datos que están en ese texto del Instituto Gulich y con esa información dar respuestas. Y en todo caso, sobre las respuestas podemos discutir la clase que viene y vemos las dudas que vayan generándose. Genial, gracias. Perfecto, profe. Bueno, yo me tengo que retirar, así que me despido. Bueno. Hasta luego. Vamos saludando. Chao. Si hay alguien que se quiera quedar por alguna duda específica o particular, nos quedamos, no hay problema. El resto los vamos despidiendo. Nos vemos el lunes próximo. Chao, Bueno, nos vemos. Chau, chau. Javier. Chau. Sí, Gabriel. Javier, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bien, porque estoy con muy serios problemas con esto. Escúchame, en el problema que te planteé al principio, ¿sí? ¿Cómo hago para ver toda la base de datos completa? Porque me sale